Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos. Siempre es un honor y un privilegio poder llevar la palabra de Dios a través de los medios tecnológicos. Y hoy vamos a discutir el capítulo 38 de Éxodo. Capítulo 38 de Éxodo. Vamos a discutir los primeros versículos del 1 al 8. Y vamos a ir desglosándolos, dividiéndolos y explicándolos uno por uno. Vamos a leer. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos. El altar del holocausto era donde se hacían los sacrificios de animales. Y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. O sea, a la mitad, Dios te bendiga, Anaida. En la mitad del altar de bronce, el altar del holocausto, había una rejilla. Y ahí se ponían los animales y se sacrificaban por el perdón de los pecados. Diferentes tipos de animales, palomas, carneros, corderos, y así sucesivamente. Y dice, también fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Y estas varas eran para moverlo, porque este templo era movible. Así que estas varas, todas las varas que ustedes ven que le ponen al altar del holocausto, a la mesa de los panes de la proposición, todo lo que había dentro del altar era movible y tenían piezas eran de madera cubiertas de oro, donde podían mover todo esto que se utilizaba en el tabernáculo. Y dice, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlos con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce, que ahí era donde estaba el agua, que simboliza la palabra de Dios, pero eso lo vamos a discutir después. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El ministerio de la mujer. Ahí vemos a las mujeres en acción. Y dice, aquí estoy leyendo, dice, este capítulo 38 trata de la construcción del altar de bronce y de la pila del mismo metal. Viene luego la disposición del atrio. Y finalmente el atrio era el patio del tabernáculo. Y finalmente un recuento de los materiales de oro, plata y bronce. Miren qué organizado Dios. Estaban contando los materiales, porque todo aquel que comienza una obra, primero se asegura que tenga todo antes de comenzar la obra, como dijo Jesús. Que se emplearon en la construcción del tabernáculo y de su mobiliario. Una vez que hubo terminado Bezalel, la obra de oro, que aun siendo la más rica, había de estar en su mayor parte oculta a la vista del pueblo, en el mismo tabernáculo. Se dispone ahora a preparar el atrio, que estaría abierto a la vista de todos. O sea, el lugar santo y el lugar santísimo no todo el mundo lo podía ver, pero sí se podía ver de lejos el atrio, en otras palabras. Y dice que estaría abierto a la vista de todos. El mobiliario constaba de 2 objetos.
ambos de bronce. Y es importante entender el tabernáculo de Moisés, porque más adelante la Biblia habla de todas estas cosas, y David habla mucho sobre esto también. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y para poder entender a qué se refería David, usted tiene que entender el tabernáculo de Moisés. El altar de los holocaustos, en él se ofrecían todos los sacrificios. Vuelvo y lo repito. El altar de los holocaustos, en él se ofrecían todos los sacrificios. Una pila, o sea, como si fuera una piscina, una fuente, para que se lavaran los sacerdotes cuando entraban a ejercer su ministerio. Este lavacro, este altar de bronce, era con el propósito de que se lavaran los sacerdotes antes de entrar a ejercer su ministerio. Y así, cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios o somos ministros del Evangelio, tenemos que limpiarnos, tenemos que vivir una vida en santidad, y solamente podemos lograr eso con la palabra de Dios, que es el agua que limpia y purifica nuestros corazones. Aquí se dice que estaba hecha de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, esta piscina o este lavacro, o este estanque también se le puede decir, ya que estos espejos eran entonces de cobre bruñido. Por eso este lavacro estaba hecho de bronce, y por eso las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo ofrecieron estos espejos que estaban llenos de bronce para hacer el lavacro. Ese era el porqué, la explicación de esto. Dice, parece que estas mujeres eran eminentes, o sea, eran mujeres importantes en aquel tiempo y ejemplares en su devoción. Toda mujer debe ser devota, según el hombre, las mujeres, los dos. Tenemos que ser devotos de Dios, de buscar la presencia de Dios y tener hambre por la presencia de Dios, para mantener nuestra llama del amor hacia Jesús ardiendo en nuestros corazones. Y dice, como lo fue Ana mucho tiempo después, la cual, miren, Ana, ese es uno de los versículos favoritos de mi esposa, y se amparó en una de las promesas de Ana y se las reclamó a Dios, y Dios nos dio un hijo. Después de casi 8 años sin poder tener hijos, Dios hizo el milagro. Las promesas de Dios, si usted las reclama, funcionan. Dios va a honrar su fe. Dice, como lo fue Ana mucho tiempo después, la cual no se apartaba del templo. Toda mujer debe ser así, mira. La cual no se apartaba del templo. No, vuelvo y le repito. La cual no se apartaba del templo. Pone encima la playa. Pone encima las tiendas. Prefiere ir a la casa de Dios antes de ir a las tiendas. Prefiere ir a la casa de Dios antes de quedarse en la casa viendo una película. Prefiere ir a la casa de Dios antes de hacer cosas personales y no hacer como Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca para que yo mengue. Y igualmente, ¿verdad? El hombre tiene que hacerlo, los dos. No estoy hablando, ¿verdad? Porque si no se escucharía machista. Eso es parte de los dos. Pero dice aquí, la cual no se apartaba del templo. Ahí está la clave. No podemos apartarnos del templo. Mi amado hermano y hermana que me estás escuchando, si usted quiere ver la gloria de Dios, no se aparte del templo. Vamos un domingo, el otro domingo no vamos. Vamos un miércoles de oración, el otro miércoles de oración no vamos. Vamos a un estudio bíblico, después no vamos al estudio bíblico. Vamos y somos inconsistentes en nuestros caminos. Es importante congregarnos. La Biblia lo dice, no dejando de congregarnos, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre.
sirviendo, mire lo que dice aquí, sirviendo, casi Ana, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Usted no necesita ser un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista para que Dios lo use. Sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Cómo Ana logró mover el corazón de Dios para poder quedar embarazada. Y eso me recuerda a mi esposa que ayunó por 40 días y en medio del ayuno quedó embarazada. Ahí está la clave y se mantenía orando mi esposa, escuchando predicaciones de YouTube. Me recuerdo que estaba escuchando predicaciones de Juan Carlos Harrigan sobre el ayuno y ferviente ahí buscando a Dios. Y en medio de la búsqueda es que está el milagro. De día y de noche. No dice de día nada más. Hay que buscar a Dios de día y de noche. ¿O usted se acuerda de su esposo o de su esposa de día nada más y de noche no? O al revés, de noche nada más y de día no se acuerda. No. Imagínese Dios. Dice, eso está en Lucas 2:37. Estas mujeres se desprendieron de sus espejos para uso del tabernáculo. Y así nosotros nos tenemos que desprender cuando Dios nos manda a hacer algo de nuestra comodidad espiritual y ofrendar a Dios. Dar medida buena, apretada y remecida. Dice, para que los obreros no careciesen de bronce, ellas entregaron sus espejos, aunque les servían de gran utilidad. Pensaron más en la obra de Dios que en ellas mismas. Y así tenemos que hacer nosotros. La tradición rabínica dice que al principio Moisés no quería usarlos porque habían servido a la vanidad femenina. Pero Dios le recordó que la mujer israelita había compartido la amargura de la esclavitud de su esposo en Egipto y había hecho todo lo posible para alegrarlo. Eso es gran verdad y gran realidad. Gran verdad. Como yo que soy militar y mi esposa ha tenido que estar mucho tiempo sin mí. O sea que ella se merece un premio y se merece lo mismo que yo recibo, que ella lo reciba o más. Porque, ¿verdad? Ella hace más de lo que puede. Las mujeres es algo serio, fuerte. Fuerte mentalmente, emocionalmente y en todas sus áreas. Dios la hizo, por eso la hizo ayuda idónea para el hombre, porque Dios sabía que nosotros solos no íbamos a poder, que necesitábamos una ayuda y inventó y creó a la mujer. Imagínense cuán importante es la mujer, que Dios mismo se dijo, espérate, no, el hombre solo, como dice en inglés, is a no go. Dice, entonces Moisés aceptó los espejos, pero utilizó el metal para la construcción de la pila, no para el tabernáculo mismo. Y eso sí, si usted observa, en la Biblia hay mucho machismo, pero no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con la historia, con la época de aquel tiempo que era machista. Tanto fue así que la mujer vino a lograr el voto ahora en el siglo pasado, siglo XX. Así que Dios no le agrada el machismo. Esos son hombres humanos con reglas humanas que querían, como hay muchas iglesias hoy en día que quieren callar a la mujer en la congregación. Mala interpretación del versículo. Porque claramente en los primeros capítulos de Génesis te habla que Dios hizo a la mujer a su imagen y semejanza. O sea que la mujer no es menos que el hombre, jamás en la vida. Eso es un disparate y una mentira satánica para minimizar a la mujer, para opacar al ministerio de la mujer y para que la mujer no hable de Jesucristo. Si no, muchas mujeres han seguido ese versículo malinterpretado, como el del sábado, que muchas personas siguen y guardan el sábado como si eso fuera algo establecido por Dios, ¿no? Eso fue
el sábado fue creado para el hombre. O sea, Dios creó un día para que el hombre descansara. Pero el hombre creyó que había que guardar el sábado. Y ese no era el propósito del mensaje. Jesús lo tuvo que aclarar, que el sábado era para que el hombre sacara, como en otras palabras, Jesús lo que le dijo fue: tú no tienes que guardar ningún día, tú tienes que guardarme a mí, que yo soy Jesús, tu reposo. Yo soy tu reposo. Jesús es el dueño del sábado, él mismo lo dijo. O sea, cualquier día de la semana usted puede sacar para buscar más a Dios. No tiene que ser un sábado. Y así hay muchos versículos malinterpretados. Así que cualquier mujer puede ser pastora, cualquier mujer puede ser apóstol, profeta, evangelista, maestro. Eso de que la mujer no puede ejercer un ministerio dentro de la iglesia, eso es una mentira. Eso es versículos fuera de contexto para formar un pretexto y utilizar a la mujer, aprovecharse de ella, mantenerla sujeta. No, la mujer tiene los mismos derechos que un hombre. Así que por favor, mujer que me está escuchando, ejerza sus derechos. No se deje maltratar por ningún hombre. Dice: las paredes del atrio, versículos de nuevamente, vamos a leerla aquí y después vamos a discutirlo. Dice: hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Dios es el mejor carpintero. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos y el mejor costurero. Y a un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Si usted se fija, son cortinas, porque esto era sombra y figura de lo que iba a pasar más adelante. No era algo perpetuo. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Hay algunos expertos de la Biblia que dicen que el bronce significa la justicia divina. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas y de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y dice: la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Y estoy aquí, que este libro, después que termine el libro de Éxodos, voy a discutir este libro para que usted pueda entender más con claridad por qué todo esto de que si púrpura, carmesí, lino torcido, molduras de plata, cabezas de ellas, las basas de las columnas, todo eso, todo ese meollo del asunto, ¿qué significa? Todo eso tiene un significado, y aquí está el tabernáculo completo ya hecho, rodeado de las tribus de Israel, las 12 tribus, y la chequina de Dios descendiendo sobre donde estaban los querubines, el lugar santísimo. Dice: sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce, sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Y miren esto, que lo estaba leyendo, no se vayan porque miren esto, miren qué hermoso esto. Dice aquí: las paredes del atrio eran como las del resto del tabernáculo. Cortinas, según lo dispuesto anteriormente.
Esto representaba el estado propio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Era un jardín cerrado. Los adoradores estaban entonces confinados a un pequeño espacio, pero siendo de cortinas el cierre. Se insinuaba que el confinamiento del pueblo de Dios a una nación particular no había de ser perpetuo. La dispensación, o sea, un periodo de la historia divina, era una dispensación de tabernáculos, movible y mudable, y que a su debido tiempo había de ser depuesta, o sea, cambiada por otra, y enrollada cuando el lugar de la nueva habitación fuese ampliado, y sus cuerdas alargadas para hacer sitio para el mundo de los gentiles, como se anuncia en Isaías 54. Y mírense lo que dice Isaías 54, que lo estaba leyendo y esto está poderoso. Isaías 54, vamos a buscarlo aquí rapidito. Uno de los profetas mayores. Isaías 54, 2 y 3. Miren lo que dice aquí. Y esta promesa es para usted y para mí. Ensancha. Mire lo que Dios te dice en esta noche. Ensancha el sitio de tu tienda. Dios es un Dios de abundancia, no de miseria. Ensancha, y mire, está subrayado como una promesa. Está la Biblia de promesas, mire. Aquí está, aquí arriba, color gris oscuro. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. O sea, no piense, Dios te bendiga, Josendo, no pienses en cosas pequeñas, piensa en cosas grandes. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Dios te quiere dar cosas grandes. Quiere darte abundancia. Y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha. Dios quiere que sigas ganando almas para Cristo. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Ganará muchas almas para Cristo, ciudades, países, estados, lugares, territorios. Y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. O sea, y habitarás, conquistarás las ciudades que están destruidas. Dios hace un lugar que es un caos, lo llena de su poder y todas las personas se enderezan. Y dice aquí los próximos versículos del 21 al 31, que son los últimos versículos del capítulo 39, dice, vamos a leerlo aquí. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, esto fue contando todos los materiales. Y tú, Eneida, que eres contable, así que Dios te dé la unción de contabilidad para contar cosas para el reino de Dios también. Dice, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. O sea que Dios añade a su reino las personas que necesita para llevar a cabo la obra de Dios, para expandir el reino de Dios. Y dice, metales usados en el santuario, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Ofrendaron plata, oro y están dando las medidas.
medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años para arriba, que era lo que estaban ofrendando, que fueron nada más y nada menos, bien poquito, 603.550. Bien poquito. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. O sea que cogieron todos estos materiales que trajeron, los fundieron en un horno, los pusieron y le dieron forma para hacer el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés en el desierto. No importa dónde tú estés, en el lugar más horrible de la faz de la tierra, si Dios te dio un llamado para llevar la palabra de Dios, Dios va a hacer un tabernáculo. Una vez yo vi en Panamá, en medio del bosque, en la iglesia que yo vi en Puerto Rico, un hombre misionero empezó a construir un templo en medio del bosque donde estaban los indígenas. Y él iba en caballo, como mostraban los videos. Nosotros le dábamos dinero y le dábamos en el área de misiones dinero para que pudieran ejercer la obra y ropa. Y creo que alimentos también. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talentos por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce. Miren para qué utilizaron el bronce. Y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Mi amado hermano, este tabernáculo de Moisés era precioso, hecho de oro, plata y bronce. Dios es el dueño de todos los materiales del universo, así que puede hacerlo mejor con su pueblo. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor se hicieron de bronce. Y dice aquí, para terminar, los versículos del 21 al 31. Aquí tenemos un sumario de las cuentas que por orden de Moisés hicieron y guardaron los levitas, que eran los encargados de esto, los levitas. Dice, la plata y el bronce que trajo el pueblo para el uso del tabernáculo, y de cómo fue empleado todo ello, para qué los utilizaron. Acabo de leer ahí en el capítulo 39. Dice, Itamar, hijo de Aarón, que era de los levitas, fue encargado de hacer esto teniendo a los levitas bajo su dirección. Por Números 4:28 dice, vemos que Itamar era el superintendente del tabernáculo. Bezalel y Aholiab presentaron las cuentas, o sea, un contable. E Itamar las revisó para entregarlas después a Moisés. Hermano, el reino de Dios está lleno de profesionales. Dice, y fue así, todo el oro procedía de ofrendas voluntarias. La plata fue recogida por vía de leva o tributación a ciclo por cabeza. Miren la organización que había aquí. Dios es un Dios de orden. Y todo aquel que no le gusta ofrendar, mire, aquí ofrendaban oro. A Dios se le da lo mejor, mi amado hermano. Diezmos y ofrendas y todo lo que usted pueda ayudar en la obra de Dios, délo. Que nada de lo que usted ofrece, ningún dinero que usted ofrece en el reino de los cielos, Dios lo pasa por alto. Dios te lo multiplica en bendiciones, salud, y te da más para que sigas bendiciendo a las personas y el reino de Dios. Así que le dejo con estas hermosas palabras. Gócese. Este es uno de mis libros favoritos, el Éxodo. Y como le dije, para terminar,
Vamos a estar discutiendo, ya lo que me quedan son 2 capítulos, porque Éxodo tiene 40 capítulos. 40, me queda mañana el 39, lunes y el martes 40. Y comenzamos con esto. Y nos vamos a gozar, porque mira, tenemos por tema la ofrenda por el pecado, la unción. Miren todos los temas que hay aquí, el tabernáculo. Y por ahí sigue. Nos vamos a gozar estudiando el famoso tabernáculo de Moisés. Y los que no puedan sintonizarme en vivo, yo grabo los videos y los pongo públicos para que lo puedan ver y gozarse. Y más adelante, ¿verdad?, los compartan y otros puedan edificar sin entender qué significaba el tabernáculo de Moisés. Dios les bendiga, Dios les guarde, buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo y sonriamos, que el Señor nos ama. Dios les bendiga.